Paz de Cristo, ¿cómo están? Aquí una vez más saludándoles con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí escuchando una música y listos para comenzar un estudio más. En el nombre de Jesucristo, vamos a mirar una lección más del cuadernillo Ganar. Ya mero terminamos este cuadernillo, ahí van a estar estas enseñanzas en el YouTube. La estoy grabando en vivo en Facebook, pero van a estar en YouTube todas las enseñanzas del cuadernillo Ganar, Afirmar y Discipular. Y vamos a comenzar ya nada más de este cuadernillo Ganar. Ya nada más me faltan, parece que 2, y luego las voy a subir al YouTube y por ahí van a estar ya. Bien o mal, bien enseñadas o no muy bien enseñadas, pero aquí estamos poniéndolas porque estamos en la práctica para mejorar cómo ser mejores comunicadores del Evangelio, porque es necesario nosotros aprender cómo ser excelentes comunicadores de la palabra de Dios, que esté bien sazonada, como dice la Escritura, bien sazonada con sal, que esté sabrosa, que esté buena. Y esta es los beneficios del bautismo en el nombre de Jesucristo. Así se llama la lección, los beneficios del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y la lección, la escritura que tenemos hoy es Romanos 6:4. Romanos 6:4 nos va a hablar aquí del bautismo, de los beneficios del bautismo, y dice Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Necesitamos caminar en una vida nueva, santificada, agradable delante de la presencia de Dios. Eres bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahora tú sabes los beneficios. Vas a mirar los beneficios que tenemos, que nos esperan en el Señor. Mucha, pero mucha bendición aquí en la tierra, y luego la vida eterna, la entrada al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Dice, esta es la enseñanza que imparte el Padre Espiritual, y se llama los beneficios del bautismo en el nombre de Jesucristo. En el cuadernillo dice beneficios del bautismo. Dice la introducción: cuando una persona ha decidido dejar el pecado para seguir a Jesucristo en una nueva manera de vivir, debe de ser bautizada. Es lo que dice aquí la introducción. Cuando una persona ha decidido dejar el pecado, ¿qué tan difícil es dejar el pecado? Porque la paga del pecado no va a ser nada agradable, no es nada agradable, sino que trae destrucción y muerte. Entonces hay que dejar el pecado y seguir a nuestro Señor Jesucristo, quien nos promete vida en abundancia y vida eterna. El bautismo en el nombre de Jesucristo tiene grandes beneficios, dice aquí la introducción. Tiene grandes beneficios. Si tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, Dios te va a dar mucha bendición. Dice, grandes beneficios para nuestras vidas. Y aquí mencionaremos algunas de ellas, o unos de los beneficios. Vamos a mirar los beneficios, 3 beneficios. Nos limpia de todo pecado. Cuando tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, tú eres limpio completamente de todo pecado. Y tú quieres estar limpio porque eso es lo que separa al hombre de Dios. Entonces,
ese es un beneficio, nos limpia, quedamos limpiecitos con ropas blancas, con vestiduras blancas. Número 2, nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo, nos hace pertenecer al pueblo de Dios, a un pueblo muy privilegiado, un pueblo de honor, un pueblo de grande victoria. Ese es un beneficio. Y tercero, es para salvación de nuestras almas. Para cuando nosotros lleguemos, pasemos de esta muerte de esta vida a la vida en el Señor Jesucristo, entonces vas a mirar el letrero: bienvenidos a la casa de vuestro Padre Celestial. Bienvenidos al paraíso de Dios. ¿Tú quieres esta bendición? Entonces vamos a mirar la enseñanza. Dice, número 1, el bautismo nos limpia de todo pecado. Una persona es bautizada cuando ha muerto al pecado. Cuando una persona se arrepiente, es necesario bautizarla, porque ya creyó, ya se arrepintió, ahora hay que bautizarlo en el nombre de Jesucristo. Entonces dice, una persona es bautizada cuando ha muerto al pecado. Es entonces cuando el viejo hombre o vieja personalidad es sepultada en el bautismo, para renacer a una nueva vida en Cristo, para renacer a una nueva vida en Cristo, habiendo recibido el perdón de pecados. Entonces, porque eso es lo que nos dice aquí. Si leemos todo aquí, Romanos 6, para que esté bien claro aquí la porción de la Biblia, porque a veces leemos un versículo, pero es necesario leer unos cuantos, ¿verdad? Porque en hermenéutica se nos enseña que la Biblia es su propio intérprete, y a veces no podemos usar un versículo nada más para torcer los pensamientos. Pero dice aquí Romanos 6, 1, dice, ¿qué pues, hermanos? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que nos está hablando aquí es figurativamente. Una persona cuando muere, ¿qué pasa? Hay que sepultarla. Entonces una persona cuando se arrepiente, es necesario sepultarla, porque ya creyó, ya se convirtió, ya está convencida que el nombre de Jesucristo nos pasa de muerte a vida. Entonces es necesario que esa persona dé un paso que significa que va a ser imposible regresar a pecar. ¿Cómo? Un muerto no se levanta para volver a pecar. Un muerto se entierra, se sepulta 6 pies bajo tierra y ya no vuelve a levantarse. Eso es lo que significa el bautismo. Por eso es que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, los pasó en el mar rojo, en el mar, para que ellos supieran que no había regreso. La Biblia dice que fueron bautizados en esa figura, porque una vez que pasaron, imposible regresar al mundo, a Egipto. Entonces, imposible regresar a pecar. Pero vamos a mirar, dice aquí, porque aquí dice toda persona que aspira a reconciliarse, a ver, dice, para renacer a una vida nueva en Cristo, habiendo recibido el perdón de pecados
y está aquí la escritura que tenemos, dice, es Colosenses. Vamos a mirar Colosenses, muy bonita escritura que nos va a revivir aquí, nos va a dar vida. Colosenses 2:12. Dice así, 2:12, sepultados juntamente con él en la semejanza, dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Porque tú cuando crees, tú tienes la fe de que así como Cristo se levantó, un día tú te vas a levantar. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que estamos, que vivimos, que estamos todavía de pie, seremos transformados. Y dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Aquí está hablando Pablo a los de Colosa. Dice, y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, nos limpia de todo pecado. Cuando tú te bautizas, quedas limpio, puro, santo. Y ahora necesitas mantenerte, porque Cristo te ha perdonado todos los pecados. Y mira qué bonita la parte que sigue, porque la palabra de Dios es viva, es poder, es fuego. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando de la victoria, de la gran victoria que Cristo nos da, porque a él lo crucificaron, lo llevaron a la muerte y a la sepultura, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, y es la promesa de Dios que un día te vas a levantar, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, y es necesario que nosotros seamos revestidos de la bendición de Dios. Pedro dijo que el bautismo era para perdón de pecados. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, por tal motivo toda persona que aspira a reconciliarse con Dios necesariamente requiere el bautismo. Si tú quieres reconciliarte con Dios, y no es si quieres, tú necesitas, porque el hombre sin Cristo está muerto. El hombre sin Cristo no tiene la vida. Es necesario que tú pases de muerte a vida, porque Jesucristo es la vida. Y así entrar y estar a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Entrar al paraíso de Dios. Entonces, ¿quieres estar limpio? ¿Quieres estar completamente en paz con Dios? No tenerle ningún temor a la muerte si viniera. Bautízate en el nombre de Jesucristo, porque hay grandes beneficios. Eres limpio, eres santo, eres purificado, eres santificado. Y ya dice el apóstol Pablo en Romanos 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos. Número 2, el bautismo nos hace pertenecer al pueblo de Dios. Nosotros que no éramos pueblo, que éramos gentiles, nosotros que no teníamos esperanza de un día estar en la presencia de Dios, ahora se abrieron las puertas,
porque Cristo derrumbó las paredes que separaban para que todas las naciones ahora puedan entrar al reino de nuestro Padre Celestial. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira qué hermosa escritura para vosotros que me estáis oyendo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Acepta al Señor Jesucristo para ser linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo, que te enlista como un soldado en la batalla aquí en este mundo. Dijo el Señor Jesucristo: Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. Saulo de Tarso, eres un instrumento escogido. Tú que me escuchas, enlístate, porque para ti es el reino de los cielos, porque para ti estoy aquí predicando el evangelio. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, porque estás escuchando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que te abre las puertas para que tú entres a la vida eterna. Es necesario que aceptes a hoy el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para pertenecer al pueblo santo, al pueblo escogido, al pueblo de Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, porque Dios quiere hacer un reino de sacerdotes, ministros, llama de fuego, ministros de justicia, que prediquen el evangelio a hoy en estos tiempos con poder y gran gloria. La gloria y la alabanza sea para Dios. La Biblia dice que a todos los que le recibieron a Jesucristo como su Salvador, se les ha dado el derecho de ser hijos. Si tú aceptas a Cristo, se te da el derecho de ser hijo, de pertenecer a la familia de Dios. Tú quieres ser de la familia de Dios. Somos hechos por Dios. Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pero es necesario que pertenezcamos a la familia, porque Dios tiene bendiciones, muchas bendiciones para el mundo, para los que viven en el mundo, pero para aquellos que quieren alcanzar la vida eterna, es necesario que crean en el Señor Jesucristo y reciban esta bendición. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, es la escritura, versículo 11, dice: a lo suyo vino, está hablando a su pueblo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, está hablando el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Cristo se llamó hijo del hombre para que tú te puedas llamar hijo de Dios. Él se hizo hombre para que tú fueras hijo de Dios. Él se hizo como nosotros. Él tomó forma de hombre, se cubrió con un velo de carne, como tu cuerpo, como el tuyo y el mío, para darnos la salvación. Jesucristo. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos son hijos. Solo quienes tenemos la bendición de haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Solo los que somos bautizados en el nombre de Jesucristo tenemos ese privilegio, porque Cristo vino a su pueblo y su pueblo no le recibió, mas abrió las puertas para todas las naciones, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Tú le recibiste? ¿Ya le recibiste? Recíbele en el nombre de Jesucristo.
Acepta el bautismo en el nombre de Jesucristo y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Serás limpio y pertenecerás al pueblo de Dios, al pueblo, a la familia de Dios, donde tú no vas a vivir 80 años, 90 años, tú vas a vivir por la eternidad, para siempre. Dios tiene un cuerpo preparado para cada uno de nosotros, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Ser parte del pueblo de Dios es maravilloso, porque Dios te va a bendecir y te va a dar más, porque Dios tiene más de lo que te imaginas. Su palabra es un mundo como el mundo en el que vivimos. Su palabra tiene misterios, tiene dones, tiene talentos, tiene gracia. La palabra de Dios es la sabiduría para el hombre. La palabra de Dios es el poder para el hombre. Entonces, ser parte del pueblo de Dios es maravilloso. Dios quiere, mi hermano que me escuchas, mi amigo que me estás escuchando, Dios quiere que tú seas parte del pueblo, de la familia de Dios. Ábrele las puertas, bautízate en el nombre de Jesucristo. Abre las puertas de tu corazón. El Señor está tocando todos los días, está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele. No lo dejas ahí tocando la puerta. Todos los días está tocando la puerta. Déjame entrar. Quiero hacer un banquete contigo. Quiero que comamos y que recibas una gran bendición. Número 3. El bautismo es para salvación. El bautismo es para librarnos del poder del pecado y de la muerte. Entonces, tú quieres ser salvo. Tú quieres ser arrebatado. Tú quieres ser quitado de ese camino que va al infierno, de ese camino, de ese freeway ancho, grande que van a la perdición. Tú quieres ser librado de ese camino y entrar por el camino de la salvación. El bautismo es para salvación. Entonces, si te bautizas, serás salvo. Porque todo aquel que en él cree, recibe vida eterna. Dice aquí en el inciso A, dice, Jesús le dijo claramente a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos era necesario nacer del agua y del Espíritu. Cristo le habló a un maestro de maestros, a un judío. Se cree que ya estaba grande de edad. Era una de las figuras en el pueblo de Israel. Y creía en Jesús, pero no podía publicarlo. Y vino a Jesús de noche para hacerle preguntas, porque no podía venir de día claramente. Y vino haciéndole preguntas y le dijo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hace esta referencia. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer milagros como las señales que tú estás haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos se levantan y caminan, los muertos son resucitados. Nadie puede hacer esto si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le estaba diciendo, tú ya estás mirando, se te están abriendo los ojos y estás comenzando a mirar, a reconocer. Le está diciendo, ya estás comenzando a mirar. Entonces cuando le dice esto, le dice, necesitas nacer de nuevo. Él se queda
si yo necesito nacer de nuevo para poder ver? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, el que no naciere del agua y del Espíritu, el bautismo en agua y el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, es necesario. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí está muy bonita esta ilustración aquí de lo que el Señor, este es un capítulo que aquí lo invita al Señor Jesucristo al bautismo, le predica y lo invita al bautismo. Y luego en el versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. En otras palabras, Él predicaba y bautizaba. Jesucristo predicaba y luego los llevaba al lugar para que se bautizaran. Y es necesario que hoy las personas reciban el Evangelio. ¿Por qué? Porque mira, voy a hablarte de esta parte tan hermosa que se le dijo a Nicodemo. Le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y dónde estaba Cristo? En la tierra. No estaba en el cielo, porque le estaba hablando figurativamente que Él era Dios manifestado en carne. Y luego aquí lo que viene todavía está más hermoso, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Nicodemo, tú conoces cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate qué puerta de oro está abriéndose aquí para todos los que tienen oídos y pueden oír la palabra, para todos los que tienen ojos y pueden mirar lo que Cristo dijo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree, ¿tú crees? Para que no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Y luego sigue el versículo que todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna en Cristo Jesús. Jesús también dijo que además de creer es necesario ser bautizado. San Marcos 16:16, y vamos a mirarla porque son reflexiones sobre las Escrituras. Es necesario mirarlas. Allí están, y cuando se habla del bautismo, estas escrituras son muy, muy importantes, porque aquí este libro está cerrando con la invitación, con el llamamiento. No dejes para mañana lo que es necesario hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del Señor. Hoy el Señor te está haciendo responsable. El Señor te está poniendo la palabra viva para que recibas esta bendición. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Número 1, hay que creer. Y número 2, hay que ser bautizados para recibir la salvación de la condenación de la muerte. En otras palabras, para no ir a ese lugar que fue el rico. ¿Te acuerdas de la parábola del rico y Lázaro? El rico fue a un lugar y Lázaro fue al seno de Abraham, al paraíso. Y donde fue el rico dijo, aquí está caliente, aquí está caliente. Tú no quieres llegar a un lugar que está caliente, que es un fuego que consume para siempre. Tú quieres llegar al paraíso, porque para esto Cristo también nos dijo eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien claro, blanco y negro. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aplicación. A través del bautismo obtenemos los beneficios que no podríamos tener de ninguna otra manera.
entonces necesitas el bautismo en el nombre de Jesucristo para estar limpio, para pertenecer al pueblo de Dios y para recibir la salvación en el nombre de Jesucristo. Estas enseñanzas son para darse en la célula, en las células de evangelismo cada semana por las casas, para ir y juntarnos con una familia y compartir estas bendiciones. Y yo las estoy compartiendo aquí en la internet para que los líderes y los padres espirituales puedan agarrar alguna idea también de allí y también poder bendecir. Es como compartir nuestros talentos, nuestros dones, para que alguien más se beneficie de ellos. Y pues yo estoy practicando, porque yo creo que necesitamos ser muy buenos comunicadores, los predicadores, y mi llamamiento es para ayudar a los pastores, a los ministros, a los líderes de la iglesia apostólica pentecostal que predica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me llamó para eso, para que le dé gloria, alabanza a Él, porque yo no tengo a nadie a nadie le puedo dar gloria, a nadie le puedo dar esta alabanza, porque yo no tengo una escuela que diga yo le puedo dar crédito a la escuela, le puedo dar crédito a esto, le puedo dar crédito a esto otro. No, el único crédito que le puedo dar es al Espíritu Santo, a Dios mismo y al Espíritu Santo, porque me ha guiado. Y por eso yo reconozco que Dios me llamó con un propósito y yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y preparar pastores, ministros, líderes que predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el bautismo no es algo opcional. Necesitas bautizarte, no es una opción, es una necesidad. No lo puedes dejar para mañana. Necesitas el bautismo. Sin el bautismo no hay vida eterna. Entonces no es una opción, sino es algo muy importante para que nuestros pecados sean quitados de nosotros y seamos perdonados, y para ser parte del pueblo de Dios. Porque un día vamos a ser levantados, y vamos a mirar aquí, vamos a cerrar con esta escritura. Porque un día vamos a ser levantados, transformados, arrebatados de este mundo. Esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo va a ser ya pronto. No pienses que está muy lejos, porque hoy más que nunca se ha acercado más. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13. Y esta escritura muy famosa, muy conocida por todos, dice: tampoco queremos, hermanos, vosotros que me oís, tampoco queremos, mis hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vosotros, si alguien muere, pasa de muerte a vida, pasa de este lugar, como dijo Job, esta vida es una vida sin sabores, llena de amarguras y dolores. Pero una persona que es bautizada dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, en palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Un día vamos a ser arrebatados, transformados. Estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será quitado. Irán dos, irá el avión lleno y la mitad se desaparecerán junto con el chofer y los otros irán por el voladero. Irán dos en el carro, o irán 10 en el carro, o irán 20 en el camión. La mitad se van a ir, o dos se van a ir, y los demás se van a ir por el voladero, porque no va a haber control sobre. Allí empieza la tribulación, allí empieza el desastre en este mundo, cuando la iglesia sea levantada de aquí de la tierra. Y el diablo va a tomar el poder porque el Espíritu de Dios va a ser levantado, la iglesia. Y entonces el diablo va a querer tomar el poder en el mundo. Es necesario, cree en el Señor Jesucristo y recibe esta bendición, porque grande es el galardón y grande es nuestra esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos miramos en la siguiente lección. Solamente falta una más. Y la siguiente lección que falta, pues va a ser para sencillamente, ¿qué impide que tú seas bautizado? ¿Qué impide que tú seas bautizado? Es la que sigue. Dios te bendiga. Comparte estos videos. Nos vemos en el siguiente video.